La palabra de Dios habla en Josué capítulo 2, versículos 8 en adelante de la siguiente forma. Vamos todos a Josué capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y como vimos nosotros en la publicidad, vimos, pues hemos oído. Ese es el título del mensaje de esta mañana que creo que el Señor nos va a hablar en estos momentos. Se llama, pues hemos oído. Y nos vamos a Josué capítulo 2, versículos 8 en adelante, y mire qué grandioso. El domingo pasado nosotros hablamos de cristianos virales, cómo la iglesia en Tesalónica fue viral. Todo el mundo recibió el mensaje y el apóstol Pablo ni siquiera tenía que hablar nada, ni él ni su equipo de trabajo tenían que hablar nada, absolutamente. ¡Qué maravilloso! Pues la pregunta que hago ahorita en estos momentos es, ¿qué pasa cuando las personas, porque nosotros nos volvemos virales, los cristianos virales viralizan el evangelio y más que eso, las hazañas de Dios se vuelven virales y la gente comienza a oírlas? ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a ver entonces esta historia en Josué capítulo 2, versos 8 en adelante, donde una ramera, ¿cómo así? Una prostituta, Rahab, ella dijo estas palabras, pues hemos oído. ¿Quieres saber qué es lo que pasa cuando somos utilizados por Dios y llega a oído de la gente porque nos volvemos virales, como lo vimos el domingo pasado? Pues vamos a leer lo que dice la palabra del Señor acá en Josué 2, 8 en adelante. Dice así: esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que podemos ver en estos momentos acá? ¿En qué contexto estamos nosotros desarrollando esta historia? O la palabra nos está indicando. Recordemos antes de Josué estaba Moisés. Aquí, en esta historia, esta palabra se sitúa cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, Dios lo había sacado, todos pasaron por el Mar Rojo en seco y los egipcios sucumbieron con las aguas. Después tardaron 40 años aproximadamente en el desierto vagando y Moisés los guiaba, pero después Moisés falleció y ahora le tocó el mando de las fuerzas de Israel a Josué, discípulo de Moisés. Entonces nos encontramos aquí en el libro de Josué, sucesor de Moisés, y viene entonces él y comienza a sitiar una ciudad, Jericó, una ciudad en donde esta mujer Rahab se encontraba allí. Antes Moisés ya había enviado 2 espías a la tierra prometida, pero 10 de ellos le habían dicho: no, nada que ver, esto no va a ser posible, la conquista no va a ser posible, nada que ver. Pero 2 de ellos, Caleb y el mismísimo Josué, dijo: sí, esta tierra fluye leche y miel. La reconocieron. Después de un tiempo entonces, ya Josué como que aprendió y dijo: no voy a... Yo fui parte de esos 2 espías, solo 2 dimos un buen testimonio, así que no voy a mandar 12, voy a mandar solo 2, porque 2 funcionan mejor, recordando de Caleb y del mismo. Él mandó a 2 espías entonces a Jericó. Entran entonces estos 2 espías, después de haber pasado cerca de 40 años, después de haber salido de Egipto. Estamos hablando que aproximadamente nos encontramos aquí en la historia en el año 1445 a.C. Hace rato, hace 3445 años, más 20, porque estamos en 2020. Aquí nos ubicamos y entonces estos 2 espías, se dicen los arqueólogos, los eruditos en la materia, dicen que la ciudad de Jericó estaba cerca de las montañas, entonces muy probablemente ellos pasaron por ahí y ahí nomás cayeron a la casa de Rahab, la prostituta, porque vivía cerca de los muros de Jericó. Comienzan entonces su travesía para explorar la tierra y mire qué
estratégico todo lo que está desarrollándose en este momento. Los dos espías entran y cualquiera puede decir, bueno, ¿qué mejor lugar que elegir que la casa de una prostituta? ¿Quién se iba a enterar? ¿Quién se iba a dar cuenta? Son dos hombres nada más, entran a la casa de la ramera y no importa. Sin embargo, la gente se dio cuenta, porque dice que cuando esos dos espías israelitas llegaron, la gente le informó al rey. Y el rey le dijo a Rahab, le dijo, hey, dos israelitas están espiando, están ahí, no los ocultes más. Entonces Rahab le dijo, es cierto que vinieron dos, pero yo no sé, nada que ver. Se fueron y vayan, síganlos. Pero ella hizo algo interesante. Ella hizo todo lo contrario a lo que hubiera hecho alguien ahí. Y ahí es donde nos encontramos en esta conversación entre esta mujer, una prostituta, una que es para la sociedad una mujer cualquiera, una mujer que no tiene valor ya, porque su cuerpo puede ser comprado por unas cuantas monedas de plata o de oro. Esta era esa mujer, Rahab, la ramera, dice la palabra de Dios. Era una conversación entre ella y los dos espías que Josué había mandado a Jericó. Pero ¿qué pasó en estos momentos? Comienza entonces acá la palabra a decirnos que ella los escondió. Los escondió arriba en su techo. Y entonces ahí, luego de que los que estaban persiguiéndolos, subió y habló con ellos. Y aquí comienza entonces esta conversación. Dice en el versículo 8, esta conversación así. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo estas palabras. Sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¡Qué declaración más maravillosa! Había preguntado, ¿qué es lo que provoca cuando la gente oye? ¿Qué es lo que provoca cuando la gente oye de la palabra, pero por un pueblo que verdaderamente viraliza las hazañas de Dios? Pues esto es lo que pasa. Lo que pasa es una mujer que está completamente convencida de que Dios ya les había entregado. Eso es algo contradictorio a lo que había pasado con los espías que mandó Moisés. Moisés mandó y más bien 10 de ellos dijeron, esta tierra, nada que ver. Y ahora más bien fueron enviados 2 y la misma mujer dice, esta tierra es de ustedes. Porque mire lo que dice la palabra de Dios acá. Dice aquí en la palabra lo siguiente. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. ¿Y ahora qué podemos encontrar acá entonces? Lo que podemos nosotros encontrar acá es lo siguiente. Mire bien. La palabra nos dice que están completamente llenos de miedo. Están llenos de terror. Están miedosos. Pero ¿qué había pasado? Sí. ¿Qué había sucedido tiempo atrás? Dicen los historiadores, para poner más en contexto la historia, la conversación, que el imperio egipcio era quien dominaba todos los pueblos palestinos. Pero después, 40 años antes, después de que el éxodo había ocurrido, con las 10 plagas, Egipto, dice la historia, y no por las plagas, sino que dice en el mismo periodo, dice la historia que Egipto no volvió a ser el mismo de antes. Dice la historia que Egipto comenzó en decadencia, y cuando entramos al año de 1450 a.C., lo que pasa es que Israel tiene todas las condiciones dadas para la conquista. Así que Dios a veces cuando uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos está pasando por este desierto? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo pasara 40 años en un desierto terrible? Pues estaba preparando las condiciones para que Israel simple y sencillamente tomara. Los pueblos palestinos no tenían ninguna otra opción. Asiria estaba débil en ese momento, dice la historia. Los egipcios estaban débiles. Los egipcios eran los que dominaban en esa parte, pero ya en ese momento no, absolutamente no dominaban. Entonces, Egipto había perdido su poderío militar
Nadie podía salvar a Jericó. Antes dominaba Egipto en Palestina, pero ahora estaba libre todo. Como Egipto era el que dominaba todas esas regiones, todas esas ciudades, e incluso Jericó, porque dicen los arqueólogos que excavaron figuras de escarabajos propios del faraón egipcio de la época. Y muy probablemente entonces cayó Jericó cuando Egipto era quien estaba allí, pero ya no tenía poderío militar. Ya no era el mismo Egipto de antes, para nada. Como tenían esas relaciones entonces, príncipes vasallos le informaban todo ese tiempo, pero ahí ya no había ninguna otra opción. ¿Qué pasó entonces? Por esa razón es que como el imperio más poderoso de esa época había sucumbido, eso se había viralizado. ¿Cómo no se iba a viralizar? Nosotros a veces leemos la palabra de Dios y vemos en la Biblia, sí, entonces Dios abrió el mar rojo y los egipcios cayeron. Pero lo que a veces pasamos por alto es que Dios le hizo eso al imperio más poderoso de la tierra. Es como que si Dios sacara a su iglesia del gobierno más poderoso de este planeta en estos momentos. ¿Quién sería? Así era Egipto en su momento. Así que eso se viralizó, como dijimos el domingo pasado. Eso se regó como pólvora, completamente. ¿Qué pasó entonces? Llegó hasta Jericó, lo que había hecho Jehová. Por eso es que tenían miedo y tenían terror. El terror de Jericó era ese. ¿Pero qué es lo que habían escuchado? Pues mire lo que dice la palabra de Dios. Las palabras de esta mujer, hablando con los dos espías, dice, versículo 10, pues hemos oído. Y estas son las palabras que le da título a este mensaje. Rahab diciendo, pues hemos oído. Eso sí que se había viralizado. Eso se había regado. Y había llegado a todos esos pueblos, porque era Egipto quien dominaba, pero ya no tenía poder. Había llegado y dijo la mujer, ¿sabes qué? Estamos temblando de miedo. Estamos paniqueados, como dicen muchos. Tenemos horror, pues hemos oído cómo Jehová, su Dios. Mire qué grandioso. Hemos oído cómo el Señor Jehová, el Dios de ustedes, les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar rojo. Eso lo está diciendo una pagana, lo está diciendo una ramera, lo está diciendo un habitante de la ciudad de Jericó, de los pueblos que estaban allí. Todos ellos habían escuchado esas hazañas de Jehová. Y dice, hemos escuchado cuando salieron de Egipto y Dios les abrió el mar rojo. Increíble, lo hemos oído. Por eso sabemos que Egipto ya no es como antes. Ya no tiene el poder de antes. Desde ese momento, ya no son como antes. Así que, ¿quién nos puede salvar? Asiria estaba débil. Los otros pueblos, no había ningún sistema que dominaba en la región. Estaba todo dado. Pero es que los israelitas no confiaban en Dios. Estaba todo dado para que ellos simplemente tomaran la tierra. Todos los imperios, Egipto, Asiria, todos estaban debilitados y ahí era para que floreciera el pueblo de Israel. Pues hemos oído. Pero mire qué interesante esto. No solamente las hazañas de Jehová se viralizan cuando el pueblo de Dios viraliza la palabra. El mismo pueblo también se viraliza. Usted mismo. Por eso es que nosotros dijimos cristianos virales, porque no solo el mensaje, las hazañas de Dios, sino también las hazañas del pueblo. Porque miren las palabras de la mujer. Hemos oído cómo el Señor le hizo atravesar en seco el mar rojo. Hazaña de Dios. Pero punto número 2, dice, y sabemos porque huyeron. Y sabemos lo que ustedes, ¿a quién le está hablando? A los israelitas, a los dos espías. Ustedes israelitas, nosotros sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og,
los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. ¡Wow! Increíble. No solo se viralizó la hazaña de Jehová, de que abrió el mar rojo, sino también que como Jehová estaba con ellos, el pueblo había destruido a los amorreos. Ustedes los destruyeron por completo. Eso hemos oído, eso sabemos, por eso aquí la gente está acalambrada. La gente está paniqueada, lleno de terror. Esto es cuando se viraliza la palabra mía. Pregunta, ¿usted, hermano, quiere ser parte de ese pueblo? De este pueblo de Dios? Porque a veces nosotros como iglesia nos vemos tan diferente a lo que en la Biblia se describe, grandes hazañas del Señor. Y el pueblo, cuando confiaba en Dios, hacía grandes hazañas y eso se regaba. Y la gente pagana podía decir, pues hemos oído esto. Esto se ha viralizado. Esto se mira en todas las redes. En YouTube lo vimos. Cómo se abrió el Mar Rojo. Lo vimos en Facebook. Lo vimos en Instagram. Lo vimos en todo porque se viralizó. Hemos oído eso. Ustedes destruyeron a esos pueblos amorreos, los destruyeron, porque Jehová está con ustedes. ¡Wow! ¿Y nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos? Creemos en que Jehová, ese mismo Jehová que estuvo con el pueblo de Israel, está con nosotros ahora y decimos, somos el pueblo de Dios. Entonces la pregunta del millón es, entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le tenemos miedo a esta pandemia? No significa que no vamos a no sentir nada, no vamos a preocuparnos, no vamos a sentir nada. Cuando el mismo Jesús, cuando estuvo en crisis, dice, estoy triste y afligido hasta la muerte. Claro que sentía aflicción. Sin embargo, diferente es estar lleno de pánico. Así que nosotros venimos y hablamos la palabra de Dios acá. Y aquí, por ejemplo, desde que se cerraron antes de que se cerraran los eventos y los servicios aquí presenciales, siempre comunicamos, esto se va a venir recio, esto se va a venir, porque los ministros de Dios deben hablar la verdad en medio de la tribulación. No podemos nosotros prometer algo que no vamos a cumplir. Nosotros no podemos decirle a las personas, no, esto todo está bien, está tranquilo, para que no tengan pánico. Eso no es liderazgo. Decir la verdad con amor. Esto es la situación. Se está arreciando. Muchos hermanos están muriéndose por el coronavirus. Debemos tomar medidas, pero eso es muy diferente a estar completamente horrorizado. Ay, no digamos la verdad porque la gente se va a llenar de pánico. Pero pregunta, ¿y por qué la gente de Dios se llenaría de pánico si tienen al Dios de Israel? ¿Quiénes tenían al Dios de Israel ahí? Los dos espías estaban llenos de pánico, ¿no? Entonces, ¿de qué pueblo es usted, hermano? Amigo, ¿de qué pueblo pertenece? Porque el que le teme a Dios no le teme a la plaga. El que tiene temor de Dios no le tiene miedo ni a la muerte. Obvio que vamos a sentir cierto temor, pero diferente es estar, como dice aquí ella, todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, llenos de pánico. Hermanos, el pueblo de Dios no debe estar en pánico en estos momentos. Yo no creo que estemos en pánico. Ni aunque anunciemos la verdad, el pueblo de Dios debe llenarse de pánico. Porque algunas personas piensan, no digamos la verdad porque se van a llenar de pánico. No, aunque aquí la gente está muriéndose en esta gran pandemia, porque es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, porque es la verdad. Aunque aquí el vecino se muere, el otro vecino, nosotros no podemos llenarnos de terror como los del pueblo de Jericó. Porque usted es de Jericó o es de Israel. Porque Israel no tiene pánico, no tiene miedo, porque ellos son la amenaza, más bien.
Ellos son la amenaza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es que a veces nosotros no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, le tenemos miedo a todo. A todo. Tenemos miedo a morir, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo qué va a pasar con mis hijos, tenemos miedo a la plaga, a la pandemia, tenemos miedo a todo. ¿Por qué esta mujer tenía miedo? ¿Por qué los de Jericó tenían miedo? Porque no estaban con Jehová. Los israelitas sí estaban con Jehová, ellos eran la amenaza más bien. ¿Es usted la amenaza? ¿Somos nosotros, el pueblo de Dios, la amenaza? ¿O más bien nos sentimos completamente aterrorizados? Eso es completamente diferente. La palabra entonces nos dice acá que es completamente diferente temer a Dios y temer a las plagas. ¿Qué estamos temiendo nosotros? ¿Qué estamos temiendo nosotros aquí a continuación? Aquí nos dice entonces, hemos oído estas cosas, estamos aterrorizados, pero nosotros estamos aterrorizados, no podemos entrar en pánico. No podemos tampoco los líderes, no digamos nada para que no entren en pánico. ¿Qué pasa si decimos la verdad y los cristianos, los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, entramos en pánico? Entonces no estamos en el pueblo correcto, no estamos del lado correcto, pues no estamos al lado de Israel espiritual, sino que estamos en Jericó, porque a Jericó sí le va a caer la cuestión, a Jericó sí es que le viene la amenaza. ¿Y qué hizo Rahab, la ramera? Se avivó, dijo, aquí tengo miedo yo. Si yo me quedo con los de Jericó, que estamos todos aterrorizados, nos vamos a morir todos, nos van a destruir, esto es seguro. Pero entonces, yo me voy a hacer. Cuando dice el dicho popular, si no puedes contra ellos, úneteles. En este caso hizo la mejor opción. Esta mujer, no podía el pueblo contra ellos, úneteles, mejor. Me uno mejor a los israelitas para que no pase nada. Verso 11. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda el valor para pelear después de oír semejantes cosas. ¿Qué cosas? Las hazañas de Jehová. Nosotros, hermanos, tenemos que viralizar la gran hazaña de Jehová para el mundo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la hazaña de Jehová. Y ahora también, ¿qué es lo que van a escuchar las personas? Las hazañas de Dios a través de nosotros. Porque esas son las cosas que estaba diciendo acá. Semejantes cosas, estamos con miedo. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, no está llena de pánico. Aunque sabemos que es una realidad esta aflicción. No nos llenamos de pánico. Así que, hermanos, no nos llenemos de pánico por esta situación. Aunque escuchemos información y noticia verdadera y que esto se va a arreciar, no nos llenemos de pánico si es que estamos en el pueblo de Israel. Si usted pertenece a Jericó, llénese de pánico, llénese de terror. ¿Sabe por qué? Porque así se va a volver a Israel. Si esta mujer no tiene temor, no tiene terror, no tiene pánico como el resto, sino que estuviera confiada, y supongamos que los demás están confiados, entonces no se le une. Así muchos hermanos en estos momentos han preferido volverse a las cosas del mundo, apartarse de la fidelidad a Dios. En esta pandemia, en estos momentos donde aquí nosotros no nos reunimos, hemos dado a conocer quiénes realmente somos los cristianos, los que decíamos que aquí adorábamos a Dios, iglesia verdadera, pueblo de Dios, pero tal vez aquí éramos una cosa y en nuestras casas diferentes, completamente diferentes a lo que éramos aquí. Aquí nos estamos dando a conocer. Y aquí nos damos a conocer en esta prueba, porque toda pandemia de prueba, toda aflicción, todo desierto, nos saca quienes realmente somos. Aquí no hay cristiano que se enfríe. Aquí el cristiano que nunca fue cristiano, que siempre fue de Jericó, se llena de pánico. Aquí, en esta prueba, el que nunca fue fiel se destapa que no es fiel. Y se destapó, ve, no fue fiel, ve que es terrible.
Ya no se conecta, no se apartó, se salió, todo. Ahí está. ¿De qué pueblo somos? ¿Es usted de Israel o es de Jericó? Si usted está desesperado y completamente dice, ay Dios, esto no va a parar, entonces tenemos que preguntarnos. Una cosa es tomar medidas, precauciones por prudencia, pero no es porque estamos llenos de pánico. Si nosotros salimos, por ejemplo, con mascarilla, con el plástico, con todas estas cosas, y estamos tomando estas medidas, no es porque estamos llenos de terror, de pánico, no asustemos a los... No, tenemos que saber la verdad, en primer lugar, pero no nos debe llenar de pánico, porque si usted se llena de pánico, entonces está en Jericó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hacer lo que hizo la mujer. Yo tengo terror junto con los demás, pero me voy con ustedes mejor para que no me pase nada. Eso es lo que dijo Rahab. Entonces, las hazañas de Jehová e Israel. Jehová abrió un camino en seco y ustedes y los israelitas destruyeron a los amorreos. Pero miren entonces, punto número 3. Ya vemos el 1, el terror de Jericó. 2, las hazañas de Jehová e Israel que se habían viralizado. 3, el temor de Jehová de los ejércitos. Y aquí está la cuestión. Esto es lo que necesitamos que nos llevemos en nuestros corazones, hermanos en Cristo Jesús. El temor a Jehová de los ejércitos. Se había viralizado las hazañas de Dios, las hazañas de Israel. Estaban llenos de pánico los de Jericó. Pero ¿qué pasa? Rahab decidió temer a ese Jehová de los ejércitos. Los demás estaban paniqueados, como dicen, pero no decidieron temer a Dios. Usted puede estar con miedo a este coronavirus, lleno de pánico y no ser fiel. ¿A cuántos hermanos he escuchado o he leído que esto está terrible, que esto está mal, que esto está recio, que hay que cuidarse? Como que tuvieran temor, pero no están fieles. Entonces eso es ilógico. Más bien, si tenemos este temor, más fieles tenemos que volvernos. Así que podemos ser de dos tipos de personas. El que tiene temor y no se vuelve a Dios, el resto de Jericó, y el que tiene temor, la mujer que dice, yo me hago con Jehová. En serio, que si yo estoy aterrorizada, pero me hago con Jehová para ya no tener temor. Si usted está con Jehová y le teme a Jehová, no tiene terror de nada más. Jericó llena de pánico, Jericó sin fuerzas. ¿Nos hemos sentido entonces además sin fuerzas para seguir peleando? Preguntémonos entonces, ¿a qué pueblo pertenezco? Y no podemos decir, yo pertenezco a la iglesia de Cristo porque todos los domingos venía o porque me bauticé ahí y venía de vez en cuando. No, si usted siente pánico incontrolable, usted no siente fuerzas del todo, a pesar del mensaje, a pesar de que los hermanos nos animamos unos a otros, a pesar de eso está mal y re mal, entonces tiene que preguntarse, suave, ¿es que realmente fui un cristiano genuino todo este tiempo o ahorita me estoy dando cuenta que nunca lo fui? Y también nos damos cuenta que muchos hermanos nunca fueron un cristiano genuino. Jamás. Porque no hay cristianos que se enfríen. El cristiano realmente que ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, le cambia eso la vida completamente. Pero muchos de nosotros hemos sido evangelizados y bautizados y luego hemos tenido como una religión más. Por eso no ha habido un cambio. Pero Saulo de Tarso, cuando se encontró con Jesús de Nazaret resucitado, nunca fue el mismo y hasta se cambió el nombre. Ya no era Saulo, sino Pablo. Eso es lo que pasa cuando usted tiene temor a Dios y se transforma en un cristiano genuino en este momento. Porque en una iglesia muerta, en una iglesia que está dormida, en una iglesia que venimos todos los domingos y estamos como entumidos cantando, alabaré, alabaré, y así la misma rutina todo el tiempo, no hay mejor lugar para un cristiano carnal que una iglesia muerta y que no se activa. Y muchos estábamos como dormidos y Dios permite esta situación para activarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Suave, ay, ahora sí quiero buscar más a Dios.
Ahora sí, pongámonos las pilas. Entonces, el que quiere se va a poner más las pilas para ser fiel a Dios. Y el que no se destapa y se mira, se fue, se salió. Lamentablemente, tristemente. Porque no hay cristiano que haya tenido un encuentro verdadero con Dios y se aparta. Si no, es que lo tuvo medio encuentro. Medio lo encontró y después se apartó. Medio degustó. Pero el que realmente está y conoce a Jehová completamente, Dios le cambia la vida. Israelitas están con el Dios supremo de todo. Dice, nosotros sabemos que ustedes tienen al Dios supremo de arriba de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. Gloria sea al Señor. Hermanos, ¿tenemos razones para estar paniqueados entonces? No. ¿Tenemos razones para tener precaución? Sí. ¿Debemos tener precaución? Sí. ¿Debemos tener y no actuar como temerarios? Correcto. No, a mí no me interesa, y no voy a cuidarme ni nada. No, eso es diferente. Somos prudentes, gloria a Dios, pero ¿estamos desesperados? Señor, te ruego que termine esto, pero pregunto, ¿la pandemia es algo malo o algo bueno? ¿Es algo que ha venido a beneficiar o a maldecir? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora muchos predican bastante la palabra de Dios en línea. Estamos usando mejor las redes como iglesia. Y eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por la pandemia. Entonces, ¿la pandemia es algo bueno o algo malo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado más a Dios con eso? ¿Cuántos estamos más entregados? Gloria a Dios. Pero la cuestión es, ¿nosotros estamos llenos de terror? ¿Estamos llenos de pánico? No, no puede ser así. Precaución, pero no atemorizados como que ¿a cuánto va a terminar esto? Pero ¿qué pasa si esto termina y volvemos a ser los mismos? La misma iglesia, el mismo pueblo, dormido o muerto. Los cristianos carnales regresarán, porque no hay mejor escondite para un cristiano carnal que una iglesia muerta, una iglesia activa, una iglesia sin visión, sin misión, sin objetivos, sin valores, sin avance. Entonces, y nos volvemos carnales también nosotros. Así que es algo bueno o algo malo. Es una oportunidad de mejora. Eso es la pandemia para nosotros los cristianos. Una oportunidad para mejorar como cristianos, como familias, como pueblo de Dios y hacer la misión de viralizar las hazañas de Dios. Y ahí Dios nos usa para hacer hazañas también. Gloria al Señor por eso. Eso es lo que pasa. Cuando eso sucede, hermanos, la gente que oye acerca de las hazañas de Jehová y decide temerle, se salva y le glorifica. Pero mire que no solamente se salva la gente, se salva usted también. Porque cuando esto se viralizó, por la providencia de Dios, ellos llegaron a donde la mujer, Rahab, la ramera. Y entonces ellos dos fueron salvados del resto de los de Jericó por ella. Porque ella decidió temer a Dios y serle fiel. Quiere decir que ella salvó primero y después ella fue salvada. El que salva va a ser salvado. Así que no cabe, hermanos en Cristo, como dijimos el domingo pasado, no es posible que el cristiano sepa la vacuna contra el pecado, que es el Evangelio, y no la viralice. Así ella también. Esta mujer pagana dijo, si yo los salvo, me van a salvar. Eso fue una buena oportunidad. Aquí tengo miedo, aquí no tengo esperanza. Jehová de los ejércitos nos va a destruir. Si a estos dos los matan, nos terminarán matando los del pueblo de Israel. Así que, ¿qué voy a hacer? Los salvo a estos dos. Ella los escondió en su casa. Hermano en Cristo, si usted salva a otro, no, si el que salva es Cristo, sí, pero cuando usted le habla del Evangelio a otro, y no solo el Evangelio, a un hermano en Cristo también le habla. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en nuestras casas y no les hablamos y sabemos que están haciendo algo malo y están en pecado y nos quedamos callados para mantener la paz? Esa no es la paz que se mantiene.
Esa no es la paz. Los pacificadores, a veces, para ser pacificador hay que hacer guerra para hacer paz. ¿Cómo es eso? Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz en la tierra. Es decir, que todo está bien, todo está tranquilo, no nos digamos nada. No penséis que he venido a traer paz, sino espada. Porque por causa del Evangelio de Cristo, por causa de mí, tal vez la suegra no se va a llevar con la nuera. No, eso siempre no se han llevado. Ok, esos son otros 100 pesos. Pero tal vez el suegro con el yerno, el esposo o la esposa, la madre con el hijo, la hija con el padre y en fin. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿A qué se refiere esto? Que cuando a veces somos cristianos, pero de verdad, entonces va a haber conflicto con los mismos miembros de nuestra familia carnal cuando le decimos lo que realmente está mal, pero porque creemos que para cuidar la paz no le decimos nada y nos quedamos callados. Y al final vemos relaciones destruidas. Y al final vemos que nunca buscamos consejería. Y al final vemos que nos apartamos y al final vemos que está en pecado, que está mal, que va a las fiestas, pero nosotros no le decimos nada y continuamos aquí en la iglesia. No es posible. Si mi esposa me ve a mí que estoy mal, me tiene que decir y me dice, aquí estás mal, aquí estás pecando, con la palabra arrepentite. Más que sos predicador, me va a decir. Y si ya está mal, yo le tengo que decir. Y si usted tiene una hija, le tiene que decir que está mal. Si tiene un hijo, tiene que decirle si está mal. Eso es salvarlo, hermano, hermana. Estamos hablando de salvar al inconverso, al viralizar la palabra y salvar también a los de nuestra propia casa, que a veces se pueden estar comportando peor que inconverso. Pero a veces no le decimos, no le digo nada a mi papá, yo me meto en mi iglesia, soy cristiano o cristiana yo y a mi papá no le digo nada. A mi mamá no le digo nada, a mi hija ni a mi hijo le digo nada. A mi marido, a mi esposa no le digo nada para estar en paz. No, la Biblia dice que el que hace volver a alguien de su mal camino ha salvado el alma de esa persona y la suya también. Y aquí vemos eso también. Como ella, salvando a los dos de los demás de Jericó, se salvó ella. Y no solo ella, sino toda su familia. Gloria al Señor por eso. Comencemos a viralizar más la palabra, hermanos, porque así no solamente vamos a salvar a alguien, usted y yo también fuimos inconversos, fuimos personas que no conocíamos el Evangelio, estábamos muchas veces en religiones falsas, no éramos bautizados y perdonados con la sangre de Cristo. ¿Y cuánta gente puede ser salva en estos momentos si le decimos cuál es el plan de salvación? ¿Y cuántos hermanos, cuántos familiares se pueden salvar si le hablamos y no nos hacemos como, entre comillas, los pacificadores? Y realmente somos genuinos y le decimos, aquí estás mal, hija mía, corregite. Aquí estás mal, hijo. Tío, tía, estás mal. Papá, estás mal, arrepentite, corrijámonos, reconciliémonos con Dios. Mamá, mira, aquí no se puede hacer. Salvando a los otros, nos salvamos a nosotros mismos como esta mujer. Hermanos, debemos continuar viralizando la palabra de Dios entonces a través de las redes. Gracias damos a Dios y a todos los hermanos que comenzaron a compartir más. Hasta hermanos me dijeron, dame ese estado para poderlo compartir. Gloria a Dios, excelente. Eso significa que la palabra no vuelve vacía. Hermanos comenzaron en esta semana a reaccionar más, a comentar más, a compartir más el mensaje, muchas cosas más. Ahora, que sea en este mensaje un mayor impulso todavía. Al darnos cuenta de que si viralizamos la palabra, las hazañas de Dios, todo el mundo la escucha, y también nosotros vamos a ser usados por Dios. Y eso se va a viralizar. Y haciendo eso, va a haber gente como Rahab que va a decir, yo voy a hacerme del otro bando, del bando de Dios. Salvo estos dos y que me salven a mí también, a toda mi familia, a toda mi casa. Que me salven. Así vamos a salvar a gente con el Evangelio y a miembros de nuestra propia familia también de la condenación. De nada sirve tener una religión si nos condenamos al final, porque tenemos una vida que no es la que dice Cristo y nosotros no le hablamos a los otros ni nos hablan. Si nosotros continuamos viralizando las hazañas de Dios, tenga la plena seguridad
que vamos a ser protegidos por el Señor. Ella dijo, si yo salvo a esto, el Señor me va a proteger. Si yo me hago de Jehová, Jehová me va a proteger a mi familia y yo me voy a ir con ellos. ¿Y sabe qué más? Tendremos un final feliz. La palabra no dice esto, pero sí la tradición judía dice que uno de los espías se terminó casando con Rahab. ¿Y qué pasó con esta ramera? Que uno dice, ¿una ramera? ¿Qué salvación hay para una ramera, para una pecadora? ¿Qué salvación tengo yo si he pecado? Dios no me va a perdonar nada. Era una pagana, no era del pueblo de Dios, llena de pecado. Rahab. ¿Pero qué pasó? Ella dijo, yo tengo miedo en Jericó, me voy con Jehová, me voy a salvar y tengo un final feliz. Se casó con uno y llegó a ser la abuela del rey David y la abuela, la tatarabuela del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Una mujer que decidió salvar a dos hombres y tenerle miedo a Dios, no a nadie más, al Señor. No le tuvo miedo al rey de Jericó cuando él le dijo, mira, ¿qué pasó? Los escondió y mintió para salvarlos. No le tuvo miedo al rey de Jericó, le tuvo miedo a Jehová de los ejércitos y obtuvo la salvación. Se quedó entonces en Israel viviendo, se hizo parte del pueblo de Israel y se convirtió en una mujer que de ella saldría después el rey David y el Señor Jesucristo. Así que tenemos un final feliz, hermanos. No debemos continuar en pánico y en terror, porque si somos del pueblo de Israel, no hay pánico. Si somos de Jericó, cuidado, hagámonos de Israel, no de Jericó, para no tener pánico. Y confiemos de que salvando a otros, al viralizar la palabra, nos salvamos también a nosotros. Y vamos a tener un final feliz. Y finalmente, las palabras de Josué, capítulo 3, verso 5. Esto es lo que nos dice el Señor a través de Josué, en Josué 3:5, al pueblo de Israel espiritual ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santifíquense hoy, entonces. Iglesia, pueblo de Dios, que en estos momentos ha escuchado este mensaje. ¿Queremos las hazañas de Jehová en nuestra vida? Señor, líbrame de trabajo, líbrame de esta situación. Queremos que esta pandemia se vaya, queremos continuar aquí adorando para no ser iguales, ser mejores. Queremos que Jehová haga esa hazaña, porque en serio, solamente una hazaña de Dios puede con esto. Los gobiernos se doblegan, los científicos todavía no saben qué hacer. Si encuentran la vacuna, gloria a Dios. Pero en estos momentos, solamente una hazaña de Jehová puede salvarnos. Amén. Entonces la pregunta es, ¿queremos que Jehová haga hazañas? ¿Queremos que Jehová haga hazañas en este momento? ¿Queremos que Jehová haga la hazaña de erradicar eso? No nosotros. Nosotros no podemos declarar que se vaya, pero no, nada que ver. Pero Jehová sí lo puede hacer. Pero está esperando que nosotros hagamos esto. Josué 3:5. Santifíquense, purifíquense cualquier pecado, purifiquen su casa, su familia. Si alguien está mal, corríjalo. Si es su hija, si es su hijo, su padre, su madre, hay que santificar la casa. Eso es santificar. Santificar no es morirse y después volverse un ídolo, no. Santificarse es purificarse y consagrarse para servir a Dios. Así como muchos están sirviendo a Dios a través de su siembra, a través de predicar en línea, a través de la ayuda mutua, a través de muchas formas, incluso de compartir en las redes la palabra y muchas cosas más. Consagrémonos, dice la palabra, al Señor, purifiquémonos, eso es santificarse. ¿Y qué pasa? Josué 3:5, porque mañana, si hoy nos santificamos, mañana Jehová hará grandes hazañas entre ustedes. Gloria al Señor. Así Dios va a hacer la hazaña de sanarnos, de sanar esta tierra. Y no solamente Él hará hazañas, sino hazañas a través de su pueblo. Dios bendiga a su pueblo.